¡Dios santo! ¡Dios santo! La policía acude a una casa de los suburbios. Los ha llamado la vecina de un hombre histérico que gritaba pidiendo ayuda. ¡Llama a la policía! Su esposa estaba muerta. ¡Dios santo! Le gustaba mucho pasear al perro, o estaba estableciendo su versión de los hechos. Estuve a punto de tirarle al suelo, esposarle y meterle en el furgón de la policía. Advertí que el cristal había saltado de la esfera. Para hacerlo se habría necesitado mucha fuerza. Incluso en ese momento había muchas contradicciones con lo que nos estaba diciendo. Nos dimos cuenta de que se trataban de mentiras premeditadas. Utilicé varias botellas de cerveza y sangre de cerdo para reproducir esa misma mancha. Algo huele mal, si sabe a qué me refiero. Yo no maté a mi mujer. La quería. Cuando salí de casa esa mañana, mi mujer seguía con vida. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Investigar la escena de un crimen implica interpretar una historia. A los investigadores les cuentan una cosa, pero las pruebas en la escena del crimen les cuentan una historia muy diferente. Cuando se encontró el cuerpo de Judith Brown en el recibidor de su casa, se comprobó que el arte de escuchar era realmente importante. Cuando llegamos, lo primero que vimos fue a un varón en el jardín de delante. Tenía las manos levantadas y pude ver claramente que tenía sangre en los brazos, las manos y la parte de delante de su chaqueta. Estaba muy nervioso. No dejaba de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Había sangre en el tirador de la puerta de seguridad, que estaba entreabierta, y la puerta de madera también estaba abierta. A 1 metro de la entrada pude ver a una mujer echada de espaldas, con la cabeza hacia la puerta y los brazos por encima de la cabeza. También había varias botellas de cerveza rotas. Eran de esas poco estilizadas. En el interior de la casa se olía alcohol. Me dirigí al hombre que seguía sentado fuera y le dije, ¿la mujer que está en la casa quién es? Y él me dijo, Judith Brown. ¿Y usted cómo se llama? Y me dijo, Ross Brown. Conseguí que me dijera que era su esposa y mientras hablaba me di cuenta de que olía a alcohol, él y su ropa. Y vi que tenía un corte en el dorso de la mano izquierda. Los enfermeros de la ambulancia se la vendaron. Le dije, tranquilícese, amigo, siéntese, relájese, estamos aquí para ayudarle. Sin embargo, él seguía mostrándose agresivo y nervioso al hablar con nosotros. ¡Fuera de aquí! ¡Lárguense, joder! Creo que agresividad es la palabra que mejor describe su actitud en ese momento. El señor Brown se mostró tan agresivo que se acercó a mí y poniendo su cara a centímetros de la mía, se puso a gritar violentamente. Notaba su saliva en mi cara. Todos reaccionamos de formas distintas ante situaciones de intenso dolor y angustia. Y eso es algo que siempre tenemos en cuenta, pero nunca me había encontrado con alguien que reaccionara así. Me llamó mucho la atención. ¡No me toquen! ¡Déjenme en paz! Insistía en entrar en su casa para ver a su esposa. Yo procuraba mostrarme comprensivo, porque en el interior había esa mujer que había sido su esposa durante unos 20 años. Para proteger las pruebas tuvimos que convencerlo para que no entrara. Judith Brown estaba tumbada de espaldas en el recibidor de la casa. Presentaba heridas graves en la cabeza. Había salpicaduras de sangre en las paredes, a pocos centímetros del suelo, por lo que la fallecida estaría ya en el suelo cuando recibió los golpes. Junto al cuerpo de la señora Brown había unas llaves de coche, unas gafas y los cuellos de 2 botellas de cerveza. En la repisa de la pared, a media altura, que separaba el comedor del recibidor, se veía una mancha circular de sangre que parecía corresponder a una botella de cerveza. Era evidente que la habían golpeado con un objeto pesado. No había nada en la escena del crimen, aparte de las botellas de cerveza, que hubiera podido causarle esas lesiones. Así que las botellas habían sido utilizadas para golpear a la víctima o el asesino había empleado otro objeto y se lo había llevado consigo. Recuerdo que había huellas de zapato ensangrentadas en la moqueta, así como huellas de patas de perro y en algunas de las zonas con baldosas. También se encontraron huellas en el dormitorio donde parecía que un buen número de cajones y armarios habían sido registrados. En un principio pensamos en un robo con agresión, pero algo no encajaba.
Alguien había quitado toda la ropa de los colgadores y la había tirado al suelo. Los colgadores seguían en el armario. No es como si alguien hubiera seleccionado la ropa. También habían sacado el contenido de los cajones y lo habían dejado, formando montones sobre la cama. Y no esparcidos, que es como suelen dejarlos los ladrones, a quienes no les preocupa cómo tiran la ropa. Parecía que no habían tocado nada más. Televisores, grabadora de vídeo, sistema de estéreo, todo parecía estar en su lugar. La escena del crimen había sido preparada para dar la impresión de que alguien había entrado en la casa con la intención de robar. En la escena del crimen se respiraba un ambiente de pasión y hostilidad, y contra la víctima se había ejercido una violencia exagerada que indicaba algo más que un robo frustrado. También encontramos un trozo de cerámica, nada más entrar en el dormitorio, que se había pegado a la moqueta con sangre. Era muy colorida por un lado y por el otro la superficie era rugosa. Había manchas de sangre y estaba muy cerca de donde había sido agredida la mujer. No encontramos el objeto al que pertenecía ese trozo de cerámica y empezamos a pensar que podía ser parte del arma homicida. Y había golpeado el reloj de Judith Brown. La esfera del reloj estaba separada del resto. Parecía que el reloj recibió un golpe durante la agresión. Recuerdo que el reloj marcaba las 9, 14 minutos y 28 segundos. Incluso la manecilla del segundero se había parado. En el exterior, Ross Brown seguía igual de nervioso. Por lo que vi, estaba allí, cubierto de sangre, y pensé que podía tratarse de un incidente doméstico. Sin duda era sospechoso. Sin embargo, era posible que no estuviera implicado, y por ello también era una víctima de ese delito. Le dijimos que si quería que encontráramos a quien quiera que hubiera asesinado a su mujer, tenía que ayudarnos en la investigación. Lo mejor que podía hacer era acompañarnos a comisaría. ¿Participó de alguna forma en la muerte de Judith? ¿Está bromeando o qué, joder? Tenemos que preguntárselo. ¿Está bromeando o qué, joder? A las 9:14 de la noche, exactamente 12 horas después de que se parara el reloj de Judith Brown, llevaron a su marido a la comisaría. El objetivo era explicar su versión de los hechos. En ese momento, Ross Brown era sospechoso y testigo de la investigación. No está obligado a decir ni a hacer nada a menos que así lo desee. Pero cualquier cosa que diga o haga será grabado electrónicamente y podrá ser utilizado en su contra. ¿Lo ha entendido? No tengo nada que ocultar. Bien, yo llegué a las 4:20 de la tarde. ¿Diría que en ese momento estaba muy alterado? Lo estaba. En ese momento también parecía estar encolerizado. ¿Está de acuerdo? Sí. Y creo que centraba su ira contra... Cualquiera que tuviera delante. Bien. Le pregunté a Ross lo ocurrido ese día, sus movimientos y, por supuesto, los de su esposa, Judy. Ross nos dijo que había sido un día como cualquier otro. Después de la rutina cotidiana de todas las mañanas, sus 3 hijos se fueron al colegio y Ross se quedó a solas con su esposa, Judy. Le había preguntado cuándo vio a Judith por última vez. Y usted me ha dicho a las 9 de esta mañana. Sí, más o menos, sí, sobre las 9. En ese momento decidió sacar al perro a pasear. Fregué los platos como siempre. Barrí el suelo. Hice las jodidas camas. Pasé la aspiradora y quité el polvo mientras mi mujer estaba trabajando y yo no. ¿De qué hablaron su esposa y usted antes de que usted saliera? Me dijo que esa tarde no estaría en casa porque tenía que llevar a su hijo al entrenamiento de fútbol. ¿A qué hora sale de casa para ir a trabajar? Como hay 1:15 o hay 20. Así que usted salió antes que ella. Así es. ¿A dónde fue? Llevé el perro a la playa. ¿A qué playa lo lleva? A la playa de aquí. Yo sabía que el viento había soplado con fuerza. Hacía mucho frío y llovía intermitentemente. Para pasar 1 hora, hora y media en la playa paseando al perro con ese tiempo, ¿le gustaba mucho pasear al perro o estaba estableciendo su versión de los hechos? Paseó el perro por la playa durante 1 hora, hora y media, antes de ir a la taberna Anna Bay, sobre las 10:30. ¿Cuánto tiempo estuvo en la taberna? 2 o 3 horas. ¿Cuánto bebió a lo largo del día desde que llegó hasta que se marchó? Unos 5 o 6 vasos grandes, más o menos. Luego fui a la licorería y compré un par de botellas grandes de cerveza.
Entré en el camino de casa. Solté el perro como siempre hago. Lo dejé en el suelo. Cogí mis cervezas y me dirigí a la puerta con las cervezas en la mano. Está bien. Abrí la puerta, entró el perro y vi algo jodidamente terrorífico en el suelo. ¡Dios santo! Cogí a mi jodida mujer y empecé a gritar, joder. Creo que se me cayeron las cervezas y corrí hasta la puta puerta. No estoy seguro de si hice algo en casa o no, porque estaba jodidamente destrozado. Ha dicho que se agachó para coger a su esposa. Sí. ¿Cómo lo hizo? Cuando dice que... Yo qué coño sé. ¿Dónde puso los brazos? Amigo, la cogí y me puse a gritar, Judy, 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 Judy. Joder. Recordaba haber cogido a su esposa, haberla abrazado, y es posible que en ese momento se cortara la mano izquierda. Pudo ser entonces, no lo sé. Salí por la puerta gritando como un loco. Fui a casa de Belinda y le grité que llamara a la policía. ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! Esa tarde la policía también había hablado con otra vecina que había visto cómo se comportaba Ross. El señor Brown arrastró a otra vecina cogiéndola por el cuello. Y al entrar en la casa y ver lo ocurrido, salió y vomitó en el jardín. ¡Bastardos! ¿Cómo se encuentra ahora? Cabreado. ¿Por qué está cabreado? Por todo. Tengo una esposa. No sé qué le ha pasado. Me han informado que ha muerto, joder. ¿Cómo se encontraría usted? ¿No estaría cabreado? Eso es lo que quiero saber. Quiero saber lo que usted siente. Estoy muy jodido. Seguíamos sin saber si era el asesino o si solo era un marido afligido en estado de shock y cabreado que intentaba desahogarse. Había que mantener un difícil equilibrio para hablar con alguien en esa situación, pero le convencimos de lo importante que era saber lo que había ocurrido. ¿Cuál era la situación entre Judy y usted? ¿Discutían con frecuencia? No. ¿No discutieron anoche o esta mañana? Cuando discutía con Judy, ¿cuáles eran las razones? ¿Por qué discutían? Llevaba con ella 20 años. Probablemente de tonterías, joder. ¿El dinero? Probablemente sea la causa principal de muchas discusiones. ¿En su familia discutían por ese motivo? Si le dijera que nunca habíamos discutido por el dinero, sería un maldito embustero. ¿Discutían porque usted bebía o cosas así? No. ¿Cree que tiene un problema con la bebida? No. ¿En algún momento en el pasado pegó a Judy mientras discutían? No. ¿Alguna vez intentó tomar alguna acción legal contra usted con relación a esas discusiones? No. ¿Nada parecido? No. La última pregunta que voy a formularle quizás sea la más difícil. ¿Participó de alguna forma en la muerte de Judy? ¿Está bromeando o qué, joder? Tenemos que preguntárselo. ¿Está bromeando o qué, joder? No. ¿No le ha pegado hoy? No. ¿Nada parecido? No. ¿No ha ocurrido nada parecido? No. ¿No han discutido esta mañana? En modo alguno. Muy bien, son preguntas que tengo que hacerle, forman parte de mi trabajo. ¿Hay algo que quiere decirme con relación a este tema? No, nada. Ahora que Ross Brown le había contado a la policía su versión de los hechos, los agentes volvieron a la casa familiar en la que su esposa, de 39 años, había sido encontrada en un charco de sangre. Tenían que ver si su historia concordaba con las pruebas encontradas en la casa. Había huellas ensangrentadas de patas y de zapatos en casi toda la casa. Muchas de esas huellas eran muy claras, pero otras eran imperceptibles al ojo humano. Decidí mejorar químicamente todas las manchas de sangre que no eran tan visibles.
Utilicé líquido de violeta cristal para ver mejor las manchas de sangre. Identifiqué huellas de zapatos ensangrentados que acabaron siendo los de Ross Brown. Curiosamente, algunas de las pequeñas manchas de sangre en el salón pertenecían a su perro, Floyd. Floyd había cruzado el salón hasta la cocina y había vuelto por el salón hasta la puerta del garaje. Junto a la puerta del garaje, la policía encontró las huellas de zapatos de Ross Brown. Junto a esas huellas de zapatos ensangrentadas había gotas de sangre que, por medio de un análisis de ADN, supimos que eran de Ross Brown. Llevaban hasta la misma puerta corredera por la que parece que también había salido el perro. La sangre de Ross también rodeaba el pestillo de la puerta. Cuando interrogué a Ross Brown, esa misma noche, eso es algo que no me dijo. No era de extrañar que sus huellas y su sangre estuvieran en la escena del crimen. Lo que les preocupó a los agentes fue dónde la encontraron. El hecho de que Ross Brown hubiera pisado la sangre de su esposa y fuera al dormitorio donde se había producido el registro del armario tenía un gran interés para nosotros. Las huellas indicaban que no había entrado una vez, sino dos. Pisar la sangre y entrar en el dormitorio, y luego volver a salir. Volver a pisar la sangre y moverse en otra dirección del dormitorio para volver a salir, demostraba que se trataba de una persona muy tranquila para alguien que se supone estaba en estado de shock. Pero aún era más interesante el hecho de que Ross Brown hubiera pisado la sangre de su esposa para ir hasta esa puerta, abrirla y permitir que el perro saliera al jardín. Eso no encajaba en el perfil de alguien que, al entrar en su casa, había encontrado a su esposa en un charco de sangre en el recibidor y luego pensó, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Llevamos la camioneta blanca del señor Brown a la comisaría de policía de Milan donde fue examinada. En la caja de la camioneta había la huella de la pata de un animal. Analizamos esa huella y el resultado confirmó que se trataba de la sangre de Judy Brown. Lo siento, ¿cómo se llama el perro? Floyd. Floyd. ¿Dónde estaba Floyd en ese momento? ¿Salió por detrás o salió con usted? ¿Sabe qué ocurrió? Creo que estaba en la calle. Alguien lo cogió y me lo dio. Llamó al perro para que subiera a la caja de la camioneta. Poco después cogió al perro para dejarlo en la caja de la camioneta. El perro estuvo corriendo por el jardín, por la calle, pero teníamos una huella ensangrentada muy clara. Lo lógico sería que la sangre fuera desapareciendo de la pata del perro al correr este. Pero ahí estaba, claramente visible. ¿Fue a última hora de la tarde cuando Ross dejó el perro allí en presencia de la policía? Muy poco probable. No se vería tan claramente. Lo que teníamos que averiguar es de cuándo era esa huella, ¿de la mañana o de la tarde? Las botellas de cerveza rotas tampoco encajaban en el cuadro general. El vidrio de las botellas de cerveza estaba esparcido por el salón, el recibidor e incluso en el dormitorio. No encajaba con la historia que él me había contado de que al entrar y ver a su esposa muerta se le cayeron las botellas. Lo otro que también me llamó la atención fue el círculo de sangre en la repisa de la pared divisoria entre el recibidor y el comedor. Al mirarla, parecía que se debía a la base de una botella de cerveza, pero no encajaba con lo que me había contado Ross Brown ese mismo día. Incluso en ese momento era algo contradictorio con lo que nos había contado. Si le hubieran caído las botellas nada más entrar, era imposible que se hubiera formado ese círculo de haber sido cierto el relato del señor Brown. Especularon sobre si las botellas de cerveza podían ser el arma homicida. Durante la autopsia descubrimos que tenía heridas en uno de los brazos, varios rasguños. Adherido a esa zona, había fragmentos de vidrio de botella de cerveza. Y yo me hice una pregunta. ¿Era posible que Judy intentara defenderse contra la botella de cerveza rota? Sin embargo, la botella no podía haberle causado el traumatismo de la cabeza. La herida de 11 centímetros y la fractura de cráneo se debía a algo más pesado. En lo más profundo de esa herida se encontraron dos minúsculas partículas que resultaron ser de pintura. Y estaban tan profundamente incrustadas en la herida que era lógico que pertenecieran al objeto que había causado dicha herida.
Preguntamos a familiares y amigos si podían ayudarnos. ¿Había algo en el recibidor que encajara con esa descripción? Varias personas nos dijeron que junto a la puerta siempre había un tope de cemento. El tope de la puerta era uno de los varios que la madre de Judith había pintado para sus hijos. La policía obtuvo uno y tras romperlo, las piezas fueron comparadas con los fragmentos encontrados en la herida de Judith y el trozo de cerámica que estaba en el suelo del dormitorio. Eran de la misma familia. Creíamos que esa era el arma que estábamos buscando. La empujé para abrirla. Bien, la abrió. ¿Qué es lo que hizo Floyd? Ya había entrado. ¿Entró antes que usted? Sí, ya había entrado. ¿Y usted qué hizo? ¿En ese momento vio a Judy? Tan pronto como abrí la puerta, había a mi jodida mujer ahí. 4 días después del asesinato, Ross Brown aceptó acompañarnos a su casa para ayudarnos con la investigación. Era muy importante revivir el proceso, porque en el primer interrogatorio habían quedado muchas preguntas sin respuesta. Y muchas de las cosas que nos dijo en ese momento no se correspondían con lo que habíamos encontrado en la escena del crimen. Ross, si quiere descansar, tomarse un respiro... No, estoy bien. Díganoslo. No, está bien. Durante este interrogatorio, Ross volvió a decirnos lo que había ocurrido. Entré aquí y ella estaba tumbada ahí. Estoy seguro de que ya no llevaba las botellas de cerveza. Cayeron al suelo, joder. Un momento. Dice que no tenía las cervezas. ¿Qué pasó con ellas? Se cayeron. Ya no las tenía. El perro estaba aquí. ¿Vio hacia dónde fue el perro? ¿Fue por allí? Porque según usted lo describió, Judy estaba aquí. Él la evitó y salió a la calle o se quedó por aquí. El perro estaba aquí con nosotros. El perro estaba por aquí, estoy seguro. Puede que se fuera por allí. No sé qué coño hizo el perro después. Muy bien. ¿Vale? Cuando se volvió a levantar dijo que no sabe lo que hizo. ¿Recuerda haber ido a alguna parte? Puede que entrara ahí. Ahí, está señalando a su dormitorio. Puede que entrara ahí despotricando y gritando. ¿Fue a algún sitio más? Creo que resbalé y me caí, como le dije antes. Igual di un paso atrás, resbalé y caí. Puede que retrocediera. ¿Recuerda haber entrado en alguna habitación? ¿El dormitorio? Sí. Había mierda por todas partes. Estoy seguro de que había mierda por todas Está partes. bien, así que cree que entró ahí. Sí. Volvió aquí. Cuando volvió, ¿le hizo algo a Judy? No, no lo creo. Bien, antes de salir de casa, ¿dónde estaba Floyd? ¿Vio No a Floyd? tengo ni idea. Está bien. A las víctimas, especialmente si han sufrido un trauma importante como el señor Brown, a veces les falla la memoria. A otras mejora pasados unos días. La idea de que visitara otra vez la casa era situarlo en la escena del crimen para que pudiera recordar lo ocurrido y para darle una segunda oportunidad y rectificar cualquier error que hubiera podido cometer en el primer interrogatorio. Los agentes lo llevaron a todas las habitaciones de la casa para ver si así le refrescaban la memoria. ¿Entró aquí y miró por ahí? ¿Vio algo en el jardín o no vio nada? Entré por esa puerta, pero no había salido al jardín hasta esa tarde. Muy bien, esta puerta de aquí... ¿Sí? Si miró hacia aquí, ¿puede decirme si estaba abierta, cerrada o entreabierta? Estaría cerrada. Bien, antes de salir a las 9, ¿cerró esto por razones de seguridad? Lo habría cerrado mucho antes. Muy bien. Lo habría cerrado antes de que mis hijos se fueran al colegio. En ese momento creía que estaba cerrado. Seguía desde cerrado dentro. desde dentro. Está bien. No le mencionamos que sospechábamos que el tope de la puerta era el arma homicida. Bien. Y ahora si mira alrededor, ¿hay algo en la habitación que no esté y que debería estar? ¿O algo raro? ¿O algo que falte? Nos interesaba ver su reacción ante esa pregunta y si identificaba el objeto. Inicialmente, cuando entramos en la casa, no lo mencionó. Mire por aquí. ¿Falta algo en el recibidor? ¿Algo que no esté y que debería estar? Falta el tope de la puerta. Cuando le llamé la atención específicamente sobre el recibidor y le pregunté si faltaba algo que debería estar allí, fue cuando él dijo que faltaba el tope de la puerta. ¿Recuerda dónde estaba cuando salió ese viernes por la mañana? Siempre está aquí. ¿Falta algo más? ¿Había algún jarrón, recipiente? Aquí nunca hemos tenido nada.
Me dicen que mi mujer no fue a trabajar, ¿es eso cierto? Cierto. Su bolso. No veo el bolso por ninguna parte. ¿Cómo es su bolso? Es así de grande. Cuando hablas así en la escena del crimen, estás muy interesado en el lenguaje corporal, en la conducta del individuo. Supongo que lo que más sorprendió a los investigadores que estábamos allí, incluyéndome a mí, es que Ross no se sintió incómodo al volver a su casa. Si se iba a trabajar, es posible que el bolso estuviera ahí. Porque mientras se preparaba, hacía algunas cosas antes de irse. El 90% de las veces estoy en casa cuando se va. Normalmente salgo después, pero ese fue uno de esos días. A mí, como investigador, no me parecía un marido afligido. Luego Ross Brown acompañó a los agentes hasta la playa, a la que llevaba a pasear a su perro. Sí, y si me meto en el agua, él me sigue hasta donde puede. Tengo una tabla de surf. ¿Sí? Allí mismo. ¿Aquí? Sí. Donde había estado bebiendo ese día. Tomé unas cervezas allí. Estaba lloviendo a cántaros. Y compró las botellas de cerveza. Salí. Compré 2 botellas grandes. Subí al coche y salí por allí. ¿Dónde compró las cervezas? En la licorería. ¿Esa licorería que está junto al pub? Muy bien. Era importante que Ross Brown señalara dónde había estado bebiendo y dónde había comprado las 2 botellas de cerveza. Sin embargo, los agentes habían hecho los deberes y, al igual que la escena del crimen, lo que decían no concordaba con los hechos. Ross nos dijo que ese día fue a la taberna sobre las 10:30. Normalmente se quedaba, según el camarero, 1 hora o 2 horas como mucho. Ese día se quedó aproximadamente 4 horas, y en vez de beber 3 o 4 vasos de cerveza, ese día contamos, gracias a la cámara de vigilancia, que había consumido un total de 12 vasos de Two is New. La cantidad que bebió ese día era muy interesante para nosotros, porque nos dijo, y también a otras personas, que ese día tenía que llevar a su hijo al entrenamiento de fútbol a más de 1 hora de distancia. Un hombre que sabe que tiene que conducir esos kilómetros no bebe tal cantidad de alcohol. No creo que tuviera la intención de ir más allá de su casa. Sin embargo, el vídeo demostró, y fue confirmado por los que allí estaban, que Ross Brown no se había cortado la mano en ese momento. Tuvo que hacerlo al volver a casa, supuestamente con las 2 botellas de cerveza. Los agentes obtuvieron los recibos de ese día de la licorería. Los recibos no mostraban la venta de 2 botellas de Two is New en ningún momento. Y lo que era aún más importante, las cámaras de vigilancia de la licorería de la taberna no mostraban a Ross Brown entrando en la tienda a ninguna hora del día. Por si Ross Brown hubiese ido a otra tienda de esa calle, también se investigaron las demás tiendas. De nuevo, los tickets y las cámaras de seguridad no corroboraban su versión de los hechos. Incluso en ese momento había muchas contradicciones con lo que nos estaba diciendo. Nos dimos cuenta de que se trataban de mentiras premeditadas. La cuestión era, si Ross Brown había matado a su esposa, ¿cuál era el motivo? ¿Igual que mi reloj? Sí. Ross, ¿qué hora sería cuando llegó a casa? Alrededor de las 2. Poco antes o poco después, no estoy del todo seguro. Muy bien, no he comprobado el tiempo, pero creo recordar que la primera llamada a la ambulancia y la policía fue sobre las 3. ¿Eso le ayuda a recordar la hora en que llegó? Bueno, puede que fueran las 2:30. Está bien. Podría haber sido las 3 menos 20. Había muchas contradicciones en su versión de los hechos y podíamos refutar muchas de las cosas que había dicho, pero nada de ello era suficiente para acusarle o dar un paso en ese momento. Realmente frustrante. Sabes a dónde vas, pero no tienes suficientes pruebas. La policía siguió desmontando la historia de Ross Brown. Llevaba las botellas bajo el brazo, así. Muy bien, ¿las 2? Las 2. Así que las llevaba bajo el brazo. Sí, bajo el brazo. Bajo el brazo izquierdo. Aunque sabían que no había comprado la cerveza, aún necesitaban saber si la forma de esparcirse el vidrio en la escena del crimen podría haber pasado tal como él lo describía. Abrí la puerta.
El experimento nos dijo que, a pesar de que algunos fragmentos podían haber ido bastante lejos, no coincidía con la cantidad de fragmentos que se encontraron lejos de allí. Eso nos indicaba que la botella no se había caído, la había tirado al suelo, lo que no se correspondía con la historia del señor Brown. Los investigadores centraron su atención en el círculo de sangre de Judith de la pared divisoria. Para intentar establecer la causa, utilicé varias botellas de cerveza y sangre de cerdo para reproducir esa misma mancha. El diámetro de ese círculo era el mismo que el de la base de una de las botellas de Twist New. Era evidente que en algún momento esa botella había estado en contacto con la sangre de Judy Brown y posteriormente había sido dejada en la repisa de la pared, aún mojada con la sangre, antes de que esa botella fuera rota cerca de su cuerpo. Luego, tenían que concentrarse en el reloj. Por su investigación, la policía sabía que Judith era muy meticulosa, por lo que supieron que su reloj les diría la hora de su muerte. Pero ¿se había parado cuando murió? Cuando lo examiné por primera vez, advertí que el cristal había saltado de la esfera. En mi experiencia, para hacerlo, se habría necesitado mucha fuerza. Las manecillas estaban inclinadas hacia arriba. Observé que marcaba las 9:14 y 28 segundos. Le di la vuelta al reloj y saqué la tapa y la batería. Había sangre en el interior, el puente del volante, el circuito y el contacto con la batería. Llegué a la conclusión de que la batería y la maquinaria del reloj sufrieron un cortocircuito en el mismo momento en el que entró la sangre. La hora, las 9:14, era bastante exacta. Ella estaba a punto de salir por la puerta cuando ocurrió. A pesar de que Ross se iba reafirmando como sospechoso, aún no teníamos el móvil. La investigación nos indicaba que era un matrimonio relativamente feliz, por lo que sentíamos curiosidad, en el caso de haberlo hecho, ¿por qué? ¿Qué le hizo estallar hasta tal punto de causarle tales lesiones a su esposa? Así que cuando andaba justo de dinero le pedía unos dólares. Sí, le decía a mi mujer, necesito pasta, y ella me decía, ¿cuánto? Pasamos meses analizando la situación económica de la familia y de pronto empezamos a verlo claro. Averiguamos que tenían una importante cantidad de dinero en un depósito a plazo fijo. Ese dinero solo estaba a nombre de Judy. La familia de Judy nos dijo que Ross era un derrochador y por ello Judy tenía que proteger el dinero de la familia. Me gusta apostar a los caballos, me gusta tomarme unas cervezas. Pero la pareja tenía una cuenta conjunta. 6 semanas antes de la muerte de Judith, el saldo era de $12.000. Puedo apostar 30 pavos y tener un trío de $3 en todas las carreras de Sydney. A principios de junio, el día antes de su asesinato, Ross Brown había retirado todo el dinero de esa cuenta. No tenían más ahorros aparte del depósito a plazo fijo a nombre de Judy. El mismo día, Ross Brown habló con su banco. Quería saber cómo podía transferir el depósito a plazo fijo a la cuenta conjunta. El empleado del banco le dijo que necesitaba la autorización de su esposa para hacerlo. Cuando el empleado le preguntó por qué quería hacerlo, Ross le dijo, algo huele mal, si sabe a qué me refiero. De nuevo, eran cosas que Ross no nos había mencionado en los interrogatorios. Con el dinero como posible móvil, se citó a Ross para ser interrogado de nuevo. ¿Por qué llamó el día 1 de junio, un día antes de la muerte de su esposa, para preguntar si el depósito podría estar a nombre de ambos? Solo era una consulta por si era posible. Hizo el comentario, algo huele mal, si sabe a qué me refiero. Es posible. ¿Por qué hizo un comentario así? Bueno, todos tenemos un mal día. Pero yo soy como usted. El matrimonio no es una balsa de aceite 365 días al año. Puede que estuviera mosqueado por algo. ¿Y qué era lo que olía mal? Puede que hubiera llegado a casa de mal humor o que fuera tarde y puede que discutiéramos, aunque nada serio. No nos peleamos ni nada de eso. ¿Está diciendo que discutió con su esposa el 1 de junio? No, nunca discutíamos. Nuestras discusiones duraban 10 segundos. Normalmente, ¿quién iniciaba esas discusiones? Bueno, yo volvía a casa del pub y ella me decía, oh, has vuelto a ir al pub y bla, 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 bla. ¿Mantuvieron otra discusión así el viernes por la mañana? No. ¿Antes de salir? No.
El viernes por la mañana, antes de irme, besé a mi mujer. Estoy seguro de ello. Quería a mi mujer. Sí. Tengo la sensación de que ustedes van a decirme que yo maté a mi mujer. Ya habían pasado 4 meses desde el asesinato de Judith Brown. Durante este tiempo, su marido nunca llamó a la policía. No estamos hablando de que le robaran el coche o entraran a robarle en casa. Estamos hablando de la muerte de su esposa. Mi esposa, sí. ¿No le parece raro que en ningún momento se haya interesado por cómo iba la investigación? No, claro que no. Muy bien. En este tiempo, la policía había reunido un conjunto de pruebas circunstanciales. Ahora se las presentarían. El día que la encontramos, llevaba un reloj. Ahora le enseñaré una foto de ese reloj. Marca las 9:14 y 28 segundos. Creemos que el reloj se paró en el momento en que Judy murió. Entiendo. Posiblemente al levantar el brazo para defenderse, y en algún momento recibió un golpe durante el altercado. Lo que intento entender es que usted salió de casa sobre las 9:10. Es evidente que casi es esta hora. Esa parte la entiendo. Eso no le dio mucho tiempo a quien quiera que fuera a entrar en la casa y agredir a Judy. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, desde luego. ¿Tiene algo que decir al respecto? No, nada. Lo que también averiguamos es que Floyd pisó la sangre y cruzó la casa por aquí, hasta esta puerta de aquí. La puerta corredera. La puerta corredera. Usted dijo que la cerró al entrar, ¿lo recuerda? ¿Esa mañana? Sí. Está bien. Además de estas huellas, también encontramos huellas que coinciden con los zapatos que usted llevaba y que quedaron empapadas con la sangre de Judith. Una vez que estuvo aquí, se dirigió por aquí hasta esta puerta, y en esa puerta tenemos sangre que ha sido identificada como suya, y también en el pestillo, donde parece que lo abrió. Y posiblemente abrió la puerta, porque no vemos huellas de Floyd después de cruzar esa puerta. Parece que se acercó a la puerta, la abrió y dejó salir al perro. Bueno, es posible que lo hiciera. ¿Ve estos pequeños cortes y laceraciones? Sí. Le seré sincero, a mí me parecen trocitos de vidrio. También hay fragmentos de vidrio. ¿Ve esto? ¿Qué clase de vidrio diría que es? De botella de cerveza. ¿Qué diría si le sugiriera que es posible que alguien le rompiera una botella de cerveza en el antebrazo de Judith? ¿Le rompiera una botella de cerveza en el antebrazo de Judith? Sí, es una posibilidad, sí. Usted dice que ese día llevaba 2 botellas, Ross. Sí, estoy seguro de que llevaba 2. Solo hemos encontrado fragmentos de 2 botellas. Está bien. Fue entonces cuando le dijimos que no había comprado ninguna botella de cerveza en la taberna Annabey. ¿La sacó de la nevera de su casa? Porque es evidente, podemos presentarle las pruebas, que no las compró en la taberna ni en ninguna licorería. ¿Y eso me lo dice ahora? Me he quedado sin palabras porque estoy seguro de que las compré allí. No las compró. Las pruebas así lo demostraban, pero se negaba a aceptarlo. Sé que tienen vídeos de vigilancia y todas esas mierdas, pero estoy seguro de que las compré allí. Puede que ese día bebiera 10 vasos de cerveza, ¿vale? Pero estoy seguro de que las compré. Verá, yo creo que fue a casa e hizo un montaje del accidente, porque ya sabía que su esposa estaba muerta. No hice ningún montaje. No sabía que mi mujer estaba muerta. Y la razón de que lo diga es la huella de lo que parece ser la base de una botella que quedó en la pared divisoria. Sin duda parece la huella de una botella de cerveza. Eso lo admito. ¿Puede explicarme cómo llegó hasta allí? No, no puedo. Le enseñaré una foto del brazo de Judy. ¿No es posible que alguien, en un momento de ira con una botella de cerveza en la mano, fuera a golpearla y ella levantara el brazo para protegerse? Está insinuando que lo hice yo. Y yo le digo que yo no lo hice. ¿Pero es posible? Pete, yo no le hice eso a mi mujer.
Sé que usted tiene cosas ahí que dicen que no compré las botellas, pero yo estoy seguro de que las compré en Anna Bay. Las botellas de cerveza, tanto si las compró allí como si no, no es lo más importante. Lo que quiero que entienda es la idea de lo que hemos estado hablando hoy con usted. Se lo repito, yo no maté a mi mujer. La quería. Cuando salí de casa esa mañana, mi mujer seguía con vida. No pongo en duda que quería a su esposa. No lo he dudado en ningún momento. Y le miro a los ojos cuando se lo digo. Todo el mundo con el que he hablado, todos los que he contactado, me lo han dicho. La situación es que a usted le gusta tomarse unas copas, le gusta apostar. Las discusiones que Judy y usted mantuvieron, por lo que yo sé, se debían a que usted gastaba demasiado. Creo que ese día, cuando iba a salir, pensaba ir a la taberna a tomarse unas copas. Creo que lo que pasó por la mañana y ocurrió así de rápido. Creo que Judy le reprochó su conducta. Dijo algo así como, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a emborracharte otra vez mientras yo estoy trabajando? La frustración iba en aumento, como usted mismo ha dicho aquí. Cuando pierde los estribos, estalla. Sé que eso lo dijo en otro interrogatorio. Me controlo bastante bien. Y si estallo, tiendo a hacer lo que quiero. No permito que nadie intente impedírmelo. Creo que todo pasó en un corto espacio de tiempo. Puede que solo fueran 10 segundos o quizá 30. Le hizo algo a Judy. Y cuando todo hubo pasado, creo que se dijo, Dios mío, ¿qué demonios he hecho? Era presa del pánico, no sabía qué hacer. Así que se dijo, iré a la playa, me aclararé las ideas y me relajaré. Cogió el tope de la puerta y el perro y se fue a la playa. Luego se fue a la taberna sabiendo que sería su coartada y se pasó el día sentado allí rezando para que alguien encontrara a Judy, que alguien volviera del trabajo y la encontrara, pero eso no ocurrió. Fueron pasando las horas y ya era casi la hora que llegaban sus hijos a casa. Lo admito, tuvo la dignidad, creo, de pensar en sus hijos. Y no quería que fueran a casa y la encontraran así. Fue entonces cuando volvió a su casa. Creo, Ross, si piensa en todo lo que hemos hablado hoy aquí, todo señala en una sola dirección. Si es así, sería considerado como un atenuante que el tribunal tendría en cuenta. Así lo consideraría porque sé, todo el mundo me ha dicho lo mismo, que cuando estalla lo hace en cuestión de segundos. Le pedí a un psiquiatra forense que observara sus interrogatorios. Le leeré parte de los comentarios del psiquiatra forense. Escuche. Estoy convencido de que el asesinato pudo ocurrir en un momento de gran intensidad y rabia. Puede que en ese momento estuviera presente un elemento de censura o humillación. Eso sería suficiente para que un individuo como Ross Brown estallara y se comportara de forma violenta e impulsiva. No hay indicación alguna de que se sostuviera una discusión o pelea prolongada, sino que todo ocurrió de forma feroz e impulsiva y muy rápidamente. ¿Puedo decir algo? Estaba completamente seguro de que había comprado las cervezas en Anna Bay. Y sentado aquí, vivo, y sobre la tumba de mi padre, juro que yo no maté a mi mujer. Lo siento, Pete. No sé por qué me pide disculpas, yo solo quiero saber qué sucedió. El momento más frustrante es al terminar el interrogatorio y él sale de la comisaría y no puedes evitar pensar, puedo probar todo eso, puedo refutar tantas mentiras, pero ha faltado un pelo para que pudiera acusarle. El pelo que faltaba llegó 12 meses después. Me llamó un concejal de Nelson Bay y me dijo que llevaba mucho tiempo trabajando con una de nuestras testigos. Esa testigo era la otra mujer que Ross Brown había cogido por el cuello el día del asesinato de su mujer con la intención de que entrara en su casa. Me dijo que ese día, la mañana del asesinato, estaba sentada en su casa cuando oyó una discusión en casa de los Brown. A pesar de que no pudo identificar la voz de Judy durante la discusión, estaba segura de que el hombre que gritaba era Ross. Me dijo que había oído gritar a una mujer, pero supuso que simplemente era una discusión. Me dijo que esa discusión tuvo lugar entre las 9:10 y las 9:15 de esa mañana, y que él había salido unos 10 minutos después. Estaba convencida de que Ross Brown la había visto mirando por la ventana al salir con su camioneta. Por esa razón no se atrevía a contarlo.
Su declaración corroboraba una declaración anterior de otra vecina que había visto el vehículo de Ross Brown en el camino de su casa a las 9:10 de la mañana. Esta era la prueba que necesitábamos. Me senté y examiné todas las pruebas que habíamos reunido en los 18 meses transcurridos desde el asesinato de Judy. Y creía que por fin teníamos suficiente para acusar a Ross Brown del asesinato de su esposa. Tras 5 meses de juicio, el jurado lo consideró culpable. Ross Brown fue condenado a 18 años de cárcel. Podría salir en libertad condicional en 2017. El tope de cerámica con el que mató a su esposa no ha sido encontrado. La policía cree que está en alguna parte de aquí, entre las dunas arenosas de Anna Bay.